Bienvenidas y bienvenidos. Qué alegría compartir con ustedes la felicidad por aprender y reflexionar en esta sesión de Ciencias Química. Los saludan la maestra Andrea Yanalté Sánchez Zamarrón y la maestra Dora Luz Martínez López. Los contagios por SARS-CoV-2 aún continúan. Seamos responsables con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Si se encuentran en una zona de transmisión generalizada por COVID-19, la Organización Mundial de la Salud recomienda reflexionar sobre 3 factores: ventilación del lugar, proximidad y tiempo de interacción. Optemos por un espacio al aire libre. Es más seguro que un lugar cerrado. Mantengamos una distancia mayor de 1 metro entre las personas, ya que es más seguro que mantenerse cerca. Reducir el tiempo de interacción con las personas disminuye el riesgo de contagio. El propósito de esta sesión es evaluar procesos y productos considerando su efectividad, durabilidad y beneficio social, tomando en cuenta la relación del costo con el impacto ambiental. Cabe señalar que se va a desarrollar la estrategia del trabajo por proyectos, en sus 4 etapas: planeación, desarrollo, comunicación y evaluación. Para responder a la pregunta de investigación, ¿cuáles son las propiedades de algunos materiales que utilizan las culturas mesoamericanas?, les sugerimos desarrollar un proyecto tecnológico, al que hemos titulado Ladrillo de Nopal, un material de construcción alternativo. Con el propósito de evaluar tanto el proceso como el producto, considerando su efectividad, durabilidad, beneficio social, análisis costo-beneficio e impacto ambiental. Los invitamos a que de manera virtual viajen por diferentes zonas arqueológicas del país, con el objetivo de que puedan identificar los conocimientos científicos y tecnológicos de las culturas mesoamericanas y decidan sobre qué material les gustaría trabajar, así como el tipo de proyecto que podrían realizar. Elaboren y den respuesta a los formatos que se utilizarán en cada etapa de la investigación, así como todo aquello que resulte de su interés o genere dudas. Previo a la comunicación de sus resultados, pueden preguntar a su profesora o profesor. Los invitamos a que formen un equipo con 4 integrantes de su familia y que juntos se animen a desarrollar su proyecto escolar. Para esta sesión necesitarán su bitácora científica de Ciencias Química, libro de texto Ciencias Química, libro de texto de Historia, lápices, colores y bolígrafos. Antes de continuar, deseamos compartir con ustedes el siguiente poema náhuatl, de autor anónimo. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces. Maestra, la veo preocupada. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, maestra. Estoy preocupada porque ha llegado a la casa una nueva mascota y no tiene una casita para dormir. Oh, ¿es por eso que ha traído todos estos materiales? Sí, pero aún no sé por cuál decidirme, porque de repente el calor se intensifica y en ocasiones hace mucho frío. Maestra, ¿qué le parece si para resolver el problema aplicamos la metodología por proyectos? ¿Nos acompañan? Muy bien. Ubiquémonos en la primera etapa, la planeación. Alumnas y alumnos, recuerden que las primeras preguntas que responderemos en esta etapa son: ¿qué queremos hacer? Exacto, una casita para mascota. ¿Por qué lo queremos hacer? Porque la mascota nueva necesita un espacio para dormir. ¿Qué aspectos del contexto debemos considerar? Las propiedades de los materiales, debido a las condiciones climatológicas, tendrían que ser de un material de bajo costo y que tenga una pequeña huella ecológica. ¿A qué pregunta daremos respuesta? ¡Excelente! ¿Qué material será el más adecuado para construir una casita para la mascota? ¿En qué fuentes nos apoyaremos para investigar sobre materiales de bajo costo y menor impacto ambiental? Maestra, ¿qué le parece si nos remontamos un poco a la historia del uso de las propiedades de los materiales de construcción? De acuerdo, regresemos a Mesoamérica, cuna de las más importantes civilizaciones prehispánicas. Su historia comienza en el año 2500 antes de nuestra era y hasta el 1521 después de nuestra era, previo a la llegada de los españoles. Mesoamérica abarcó desde lo que actualmente conocemos como el centro de la República Mexicana hasta parte de Centroamérica. Se dividía en 6 áreas culturales conocidas como el área del Golfo de México en Veracruz, el área maya, que abarca la península de Yucatán, Campeche, Chiapas y parte de Centroamérica, así como el área de Oaxaca. En estas áreas se desarrollaron las grandes culturas mesoamericanas: la cultura olmeca en el sureste, la cultura maya en el área maya, las culturas zapotecas y mixteca en el área de occidente,
los purépechas, la cultura teotihuacana y la tolteca en el área del centro o altiplano central y la cultura totonaca en el Golfo de México. A diferencia de otras, estas culturas alcanzaron un mayor desarrollo en los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Prueba de ello es la construcción de basamentos piramidales y construcciones típicas de centros ceremoniales, como el Templo Mayor, que aunque fue destruido, aún podemos ver sus restos en el centro de la República Mexicana. Las pirámides del Sol y la Luna en Teotihuacán, Estado de México, la pirámide de Nichos en Tajín, Veracruz, la pirámide de las serpientes emplumadas y la Gran Pirámide en Xochicalco, Morelos, y la pirámide de Cholula en Puebla. ¿Saben dónde se ubican? ¿Conocen otras pirámides? Regístrenlas. Interesante, ¿cierto? Las culturas mesoamericanas tenían características en común como el sedentarismo, el uso de herramientas para sembrar, el cultivo y nixtamalización del maíz, el juego de pelota y el sistema de escritura pictográfico. Maestra, la veo muy reflexiva. ¿Qué le sucede? Meditaba sobre el procesamiento que dieron a las materias primas como el yute y el maíz para obtener productos como telas y tortillas, la fermentación del aguamiel para la obtención del pulque y el proceso de fabricación del adobe, así como su uso en la construcción. Así es, maestra. Es sorprendente cómo hasta ahora algunas de las técnicas utilizadas en la fabricación del vestido, la conservación de los alimentos y construcción de las culturas mesoamericanas siguen vigentes. Por ejemplo, la utilización de materiales como la piedra caliza y tabiques de roca, que actualmente pueden realizarse a partir de materiales alternativos. ¿Sabían que en el México prehispánico, para el abastecimiento de agua se construyeron acueductos y que estos existieron en 3 etapas? Los primeros fueron elaborados de tierra, por lo que eran bajos y cortos. Los segundos fueron hechos con varas y troncos entretejidos, con hierba, piedras y tierra. Y los terceros fueron construidos sobre taludes hechos de cal, canto y estucados. Para desarrollar adecuadamente su proyecto, es necesario que aprendan a delimitar su investigación y encuentren la idea que los entusiasme y los motive a trabajar en su ejecución. Elijan entre las preguntas que se planteen el título del proyecto y regístrenlo en su bitácora como pregunta de investigación. Determinen el alcance de su investigación y establezcan el producto que desean obtener al final. De acuerdo con el propósito de la sesión, consideramos que es posible plantear el proyecto desde 3 enfoques. Primero, el científico, el cual les permitirá explicar y predecir fenómenos o procesos naturales en su entorno. En este caso, podrán investigar más acerca de las propiedades del material que eligieron. Segundo, el tecnológico, justo como el hilo conductor de esta sesión, en el que construiremos un objeto técnico, sobre el cual evaluaremos tanto el proceso de fabricación como la efectividad, durabilidad, beneficio social, análisis del costo-beneficio e impacto ambiental del producto que obtendremos, lo que nos permitirá desarrollar habilidades y actitudes que fortalezcan la acción y el ingenio. Y el tercero, el ciudadano, que les permitirá identificar dificultades y proponer soluciones que puedan llevar a cabo en su contexto, como analizar las condiciones bajo las cuales las culturas mesoamericanas utilizaron materiales para enfrentarse a diferentes retos. Si prefieren realizar un proyecto de índole científico, podrán basar su investigación en el planteamiento de preguntas guía como ¿el uso del material tenía algún efecto en la salud? ¿Cuál era el impacto ambiental en el proceso de elaboración? En el caso de un proyecto tecnológico como el que se está proponiendo, es conveniente responder a preguntas como ¿cuáles son las propiedades que presentan? ¿En qué se basan las técnicas utilizadas para su transformación? ¿Qué ventajas y desventajas presentan? ¿Su uso representa un riesgo para el cuidado del ambiente? Si es un proyecto ciudadano, podrán indagar acerca de cómo los mesoamericanos cubrían sus principales necesidades, como la alimentación, la vestimenta y la vivienda, a partir de identificar cómo se aprovechaban las propiedades de los materiales para dar solución a sus prioridades, qué valor se les otorgaba a los materiales en función de sus propiedades, cómo se aprovecharon las propiedades de los materiales para el crecimiento económico de las culturas. Como pueden ver, es posible trabajar un proyecto desde diferentes enfoques. Compañeros docentes, les sugerimos aplicar el enfoque STEAM. Para ello, les compartimos el link para que consulten las 6 características básicas de este enfoque. Maestra,
¿Nos podría compartir el tipo de material con el que ha decidido construir la casita de su mascota? Sí, maestra. Después de haber investigado, determiné que el ladrillo hecho de arena y mucílago de nopal es la mejor opción. De acuerdo, maestra. Ahora debemos plantear la hipótesis. Recuerden que es la tentativa de explicación de algún fenómeno o problema que puede ser corroborado mediante observación o experimentación. Por lo tanto, nuestro proyecto consta de título: ladrillo de nopal, un material de construcción alternativo. Propósito: evaluar tanto el proceso de fabricación como la efectividad, durabilidad, beneficio social, análisis costo-beneficio e impacto ambiental del producto. Hipótesis: los materiales alternativos como el ladrillo de nopal disminuyen el costo y aumentan el beneficio con base en las propiedades que presentan. Ahora que ya eligieron el proyecto que van a desarrollar, planteen el título, el propósito y su hipótesis. Con todo lo que hemos revisado hasta el momento, elaboren un cronograma de actividades. Pueden apoyarse en la tabla que se muestra en pantalla. Consideren las 4 etapas del proyecto, así como a los responsables de cada actividad y las fechas en que deberán de entregar. ¿Sabían que el templo de Kukulcán en Chichén Itzá fue construido gracias a una técnica llamada estereotomía, en la cual se usan figuras geométricas tridimensionales regulares? ¿Alguna vez se han preguntado qué tipo de piedra se usaba en la construcción para tallarlas en formas perfectas? Les compartimos algunas lecturas en las que pueden consultar información sobre los materiales y técnicas más comunes utilizadas en Mesoamérica. Chamizo José Antonio. Apuntes sobre la historia de la química en América Latina. Revista Sociedad Química de México. Número 48. 2004, México. Lara Catherine, La metalurgia americana. Apuntes, Ecuador, Arqueología y Diplomacia, 2010. Recuerden que pueden ampliar su investigación consultando en fuentes de información confiables como los artículos científicos y revistas de divulgación. No olviden citar a los autores consultados. Comuníquense para procesar la información que consultaron. Procuren realizar organizadores gráficos que les permitan contar con la información necesaria para redactar su trabajo. Es tiempo de comprobar nuestra hipótesis. Vayamos a la etapa de desarrollo. Es tiempo de experimentar. Procuren trabajar en un ambiente de respeto, democracia y alto sentido de la responsabilidad para alcanzar los objetivos. De la misma forma en como se hace actualmente, los materiales usados en el México prehispánico requerían de cierto proceso de fabricación. La única diferencia es que en aquel momento la experimentación estaba basada en la experiencia. Esto fue lo que llevó a los mesoamericanos a desarrollar productos con propiedades muy distintas a las de los materiales que les dieron origen, es decir, que llevan a cabo reacciones químicas sin así considerarlo. Maestra, he encontrado información valiosa para construir la casita de mi mascota. Muy bien, maestra. Verifiquemos. ¿Ha considerado las condiciones meteorológicas y topográficas del lugar donde vive para diseñar la casita de su mascota? Sí, y también la carga que deberá soportar la construcción por cada ladrillo colocado. ¿Investigó acerca de las propiedades de los materiales más usados en su comunidad y en el que están pensando emplear? Sí, incluso investigué acerca de la huella ecológica que sigue. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se animan a elaborar un ladrillo de nopal? Entonces, manos a la obra. Para hacer el ladrillo de nopal necesitaremos 5 nopales, media taza de agua, 250 gramos de arena, un recipiente con forma y tamaño de un tabique o un ladrillo comercial, un colador con orificios grandes, licuadora y un cuchillo, así como un ladrillo y un tabique. Corten los nopales en pedazos pequeños y licúenlos con un poco de agua. Cuelen la mezcla y después eliminen el bagazo. Mezclen el mucílago contenido en el licuado con la arena hasta obtener una pasta homogénea. Llenen el recipiente con la pasta y déjenla secar al sol durante 3 días. Pasado este tiempo, y de acuerdo con el cronograma de actividades, evaluaremos el proceso de producción del ladrillo de nopal, así como los aspectos referidos a su efectividad, durabilidad, beneficio social, costo e impacto ambiental. Cabe mencionar que las actividades en la etapa de desarrollo dependerán del tipo de proyecto que hayan elegido. En el proyecto científico, por ejemplo, podrían trabajar en el procesamiento y organización de la información.
En el caso del proyecto social, además de procesar y organizar la información, podrían aplicar encuestas a la población para identificar algunas problemáticas y sus posibles soluciones. Continuamos con nuestro ejemplo. Una vez obtenido el producto, describiremos sus propiedades comparándolo con un ladrillo y un tabique de tipo comercial. Investiguen de qué forma podrían evaluar cada una de las propiedades que se proponen: masa, volumen, densidad, color y textura. Desgaste ante la fricción y altura máxima de caída sin romperse. Pueden apoyarse en una tabla como la que se muestra en pantalla. Escriban las ventajas y desventajas de acuerdo con las propiedades que poseen los ladrillos y tabiques para construir el muro de una casita para su mascota. Investiguen qué otros aspectos son necesarios considerar para una casa, con base en las condiciones de su comunidad. Incluyan en su proyecto un breve análisis comparativo y cualitativo acerca de la huella ecológica que sigue el ladrillo de nopal, el ladrillo comercial y el tabique, basándose en los siguientes 3 aspectos: cantidad de agua y cantidad de energía requeridas para su producción, así como la cantidad de desechos producidos. Apóyense en la tabla que se muestra en pantalla. ¿En qué casos se utiliza la menor cantidad de estos recursos? ¿Qué otros aspectos son importantes de analizar? Con base en la evaluación del proceso de elaboración del ladrillo y la identificación de sus propiedades, propongan maneras de mejorar las propiedades cuando consideren que sea necesario hacerlo. Finalmente, con todos los datos obtenidos durante la experimentación, realicen el análisis costo-beneficio respecto al uso de los ladrillos y el tabique. Incluyan sus resultados en el informe. Considérenlos para hacer un análisis de los resultados y escriban su conclusión. Acompáñenos a escuchar el siguiente dato curioso. Los ladrillos de adobe son piezas moldeadas en forma rectangular, hechos en 20% de barro y 80% de arena mezclada con paja y secada al sol. Son un producto resistente y un buen aislante térmico. No obstante, tienden a deshacerse con la lluvia, por lo que deben ser recubiertos con varias capas de barro. Una vez alcanzado el propósito que determinaron en su proyecto científico, tecnológico o social, pasamos a la etapa de comunicación de los resultados de su investigación, por lo que utilizarán los recursos generados durante la investigación para organizarlos de modo que sean de fácil comprensión para el público. Actualmente, las formas de presentar un proyecto son muy variadas. Elijan su mejor formato y acuerden con su profesor o profesora la forma más segura de presentarlo. Entre profes, los invitamos a consultar el artículo 10 preguntas que me ayudarán a planear mi proyecto, de la doctora Frida Díaz Barriga. Este recurso nos brinda sugerencias útiles para apoyar a los alumnos en la construcción de su proyecto. Pueden acceder a la página en el siguiente enlace o bien escaneando el código QR. En la vida cotidiana, la conservación de los alimentos ha sido motivo de múltiples investigaciones. ¿Se han preguntado de qué manera se almacenaba el maíz en el periodo prehispánico? Los invitamos a leer el artículo de la revista Hipatia, el cuescomate, un granero característico del oriente de Morelos, cuyo origen se encuentra en Mesoamérica. Accedan a la siguiente página electrónica o bien escaneen el código QR que se muestra en pantalla. Finalmente, hablaremos de la etapa de la evaluación, la cual se realiza de manera permanente a lo largo del proyecto, ya que dependiendo de los resultados obtenidos, iremos tomando decisiones que nos permitan alcanzar el propósito. Asimismo, llevaremos a cabo una autoevaluación acerca de los logros personales obtenidos y las áreas de oportunidad en las que deberemos trabajar. Apoyados en la tabla que se muestra en pantalla, reflexionen acerca de los aspectos que se solicitan y coloquen la palabra que mejor los describa en cada uno de los enunciados que se proponen. Busqué información referente a los materiales que usaban las culturas prehispánicas. ¿Aporte ideas al grupo? ¿Respeté y valoré la opinión y aportaciones de mis compañeros? ¿Realicé las tareas asignadas en el plan acordado? ¿Mantuve buenas relaciones con los integrantes del equipo? ¿Solicité orientación a especialistas en el tema? ¿Reconocí las propiedades de los principales materiales utilizados en el México prehispánico? ¿Realicé investigaciones que me permitieron ampliar lo aprendido en el curso? Compartan su evaluación con sus compañeros y permitan que estos viertan también su opinión. Identifiquen las actitudes en las que en ambas evaluaciones coincidan y establezcan compromisos para modificarlas. Regístrenlos en su libreta. Escuchen las sugerencias y comentarios, correcciones de su profesora o profesor y tómenlas en cuenta para cuando realicen futuras investigaciones. Bien hecho.
es momento de concluir. De acuerdo con la pregunta inicial, ¿cuáles son las propiedades de algunos materiales utilizados en Mesoamérica? Encontramos que el tabique elaborado con mucílago de nopal como un material alternativo disminuye el costo y aumenta el beneficio en la construcción de la casa para mascota, por lo que concluimos que al ser un producto con una huella ecológica pequeña, posee un bajo impacto ambiental. Para aprender y conocer más acerca de las aportaciones y materiales del México antiguo, les recomendamos el libro Química Mexicana, del doctor José Antonio Chamizo, de los libros del Rincón, Conaculta. Especialmente la lectura El Luli y los plásticos, en la cual se explica ampliamente los variados usos y aplicaciones en los que se aprovechan las propiedades de esta sustancia, herencia en el conocimiento de la naturaleza que nos han legado los pueblos ancestrales. Hemos llegado al final de la sesión y solo nos resta agradecerles por su entusiasmo y dedicación por aprender. Les deseamos mucho éxito. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.